Dios les bendiga. Amén. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el gozo? Santo mi Señor. Yo creo que el Señor está en este lugar, amén. Él dice en su palabra que siempre que 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí Él está, amén. Y a mí me encanta ver cómo el Espíritu Santo prepara los corazones para poner la semilla que Él tiene cada día, amén. Me asombra mucho porque en el primer culto, por ejemplo, mi hermano Armando estaba ministrando y era acerca de la palabra, sin conocer la palabra, amén. Y ahorita seguía por lo mismo, pero me impactó mucho porque en el primer culto él no había escuchado el mensaje ni sabía de qué se trataba, y el Espíritu Santo ya estaba preparando los corazones acerca de la palabra que íbamos a recibir. Así que entrando en materia, la palabra que el Señor me ha dado, yo la he titulado Despierta al Maestro. Dilo conmigo, despierta al Maestro. Pero dilo convencido, despierta al Maestro. Dile al que está a tu lado, despierta al Maestro. Dile, es hora de que el Maestro se despierte. ¿Me puedes poner la imagen, porfa? Despierta al Maestro. ¿Cuántos ven al Maestro? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, ¿qué está haciendo? Durmiendo. Amén. Y acerca de esta historia quiero que hablemos en esta mañana. Y quiero que por favor abra su Biblia en San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, el verso 35 en adelante. San Marcos capítulo 4, verso 35, ¿ya lo tienen? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién estaba hablando? Diga conmigo, Jesús. Jesús le dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, diga conmigo, durmiendo. ¿Qué estaba haciendo el maestro? Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. El Señor me daba esta palabra, una palabra muy conocida por todos, y cuando la estudiábamos con mi hija que me ayudó, veíamos cómo el Señor, cada vez que tú lees una historia, aunque la hayas leído muchas veces, el Señor siempre tiene algo nuevo. Amén. Y nunca te cansas. Yo creo que ¿cuántas veces has comido frijoles? ¿Cierto? Habichuelones, exacto, habichuelones. O lentejas, o arroz, o paella, en fin. Y cuando el Señor me daba esta palabra, porque recuerdo que estaba en Málaga y allí estaba orando: Señor, ¿qué palabra me das? Y me traía esta historia. Y yo, pero una historia tan conocida, Señor, yo voy a leer este pasaje y ya van a decir: ah, eso ya lo sé. Pero con mi hija veíamos lo que el Señor nos enseñaba, y quiero que miremos 3 cosas muy importantes de esta historia que tienen que ver con nosotros. Amén. Y lo primero que quiero que miremos es: Dios tiene un propósito en todo. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios tiene un propósito en todo. ¿Tú puedes creer eso? No lo digo yo. Romanos capítulo 8, no hay necesidad que lo busques. Romanos capítulo 8, su verso 28 dice: a los que amamos a Dios, algunas cosas, ¿cómo dice? Todas, aunque parezcan malas, dice, todas las cosas te ayudarán para bien. Entonces esto me dice y me ratifica que Dios tiene un propósito en todo. Amén. Y en esta enseñanza, ¿puedes ponerme el verso 35, por favor?
Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ese era el propósito en ese momento, pasar al otro lado. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito en sus vidas? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Los demás? A los que no, pues yo te digo hoy, el Señor tiene un propósito contigo. Amén. Así que el propósito de Jesús era cruzar al otro lado. Pero lo que me llama la atención no es solamente que el Señor tiene propósito, sino me mostraba que Dios se incluye en tus propósitos. Escúchame esto. Dios está incluido en tus propósitos. Cuando has recibido una palabra de Dios, el Señor te ha dicho, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a sanar, te voy a guardar, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a sustentar. El Señor se incluye porque Él va a estar ahí en la barca contigo. Mira que el Señor no te dice, voy a mandar a que te bendigan, voy a dar la orden para que te cuiden, como diciendo, allá donde estés, allá tranquilo que te van a cuidar. No, el Señor te dice, yo te voy a cuidar, yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener, yo te voy a sanar, porque Él está ahí en tu propósito. Él no se excluye de tus planes, ni de tus sueños, ni de tus metas. Somos nosotros los que a veces lo sacamos de nuestros propósitos. Amén, esto creo que se está muriendo. Amén. Entonces Dios se incluye en nuestros planes. Es lo primero que quiero que miremos, que Él está incluido ahí. Amén. Si el Señor te dice, vamos a cruzar, déjame decirte, mi hermano, que cruzas porque cruzas. Él no dice, mira, que aquí no les dice, vamos a intentar llegar al otro lado. El Señor no dice, voy a intentar bendecirte. Cuando estás enfermo, si la enfermedad es muy grave, el Señor no dice, bueno, voy a intentar sanarte, voy a intentar quitarte ese dolor, voy a intentar agrupar tu familia, voy a intentar que ese hogar que se está destruyendo, voy a intentar unirlo nuevamente. No, el Señor dice, lo voy a hacer y punto. Porque Él está ahí en la barca contigo. Di, el Señor está en mis planes. Eso es lo primero que quiero que miremos. Dice Mateo capítulo 28, su verso número 20. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ya llegó el fin del mundo? No. Entonces el Señor todavía está contigo. Amén. ¿Puedes creerlo? Pero ¿por qué a veces crees o piensas que Dios no está contigo? Esto es lo segundo que quiero que miremos. Verso 37, por favor. Pero se levantó una gran tempestad, di conmigo, tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Cuando el Señor, el propósito de Dios es cruzar allá, ellos van en la barca y viene una tempestad. Esto yo quise profundizar un poco en esta palabra, en tempestad. Nosotros casi nunca la escuchamos, casi siempre escuchamos tormenta, ¿verdad? De hecho aquí en España se ve mucho. Hay tormenta, hay no sé qué, hace unos días en Menorca creo que fue, hubo una tormenta. Y mira los desastres que hizo, los coches nadando, casas destruidas, la ciudad inundada. Esto es lo que trae una tormenta. Así que yo miraba la palabra tempestad y decía, ¿qué diferencia hay entre una tempestad y una tormenta? ¿Tú has estado en una tormenta? Sí, ¿no? Aquí han habido tormentas. Y los vientos, ¿cómo se escucha? Está dentro de uno de la casa y se escucha casi... Y a veces da miedo, ¿no? Cuando caen los rayos y suena muy fuerte, eso lo asusta a uno. Y deja de estragos, casas destruidas, coches destruidos, ciudades inundadas. Esto es lo que trae tormenta. Así que yo miré en el diccionario qué significaba lo que dice aquí de tempestad. Y mira, tempestad, me dice el diccionario, dice, la tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. O sea,
si nosotros hemos visto, casi siempre escuchamos de tormentas, incluso en las películas, en los barcos o cuando van en los aviones, dice, vamos a cruzar una tormenta, ¿no? Si vas en un avión, no sé cuántos han experimentado eso, que de pronto vas en el avión y el piloto dice, abroche los cinturones, póngase no sé qué, porque vamos a cruzar la tormenta, y empieza ese avión a temblar, porque están cruzando una ¿qué? Una tormenta, y siempre escuchamos tormenta. Pues resulta que tempestad es una tormenta a lo grande. Entonces, si una tormenta deja desastre, imagínate lo que trae una tempestad. Y estos discípulos no vivieron una tormenta, vivieron una tempestad. Ellos eran pescadores, algunos eran pescadores con mucha experiencia, así que esto no debería asustarlos, pero para haberse asustado era porque esto era grande. Amén. Y esta tormenta, yo quise mirar, ya que tempestad es una tormenta muy fuerte, y el significado de tormenta dice aquí que es una perturbación atmosférica, algo que perturba la atmósfera. Esto simboliza las circunstancias que tú y yo estamos pasando, circunstancias que te perturban. Y el origen de la palabra tormenta, la palabra original, viene del latín y dice que tormenta es tormentus. Tormentos al español. ¿Tú has dicho alguna vez, uy, qué tormento? ¿Has usado esa palabra? Uy, esto es un tormento. O sea, esto es algo que muy malo, ¿no? Algo que no quisiéramos tenerlo, algo que nos agobia. La tormenta te quita la paz. En el latín, tormenta significa seísmos. Y seísmos es movimientos fuertes. De ahí se originó la palabra terremoto. Entonces, cuando vienen los fuertes vientos, tú sientes que la barca, ¿qué? Que hay un seísmo, que se está moviendo. Y esto desestabiliza, esto asusta. Algunos, cuando tiembla la tierra, algunos se marean. Dice, uy, me estoy mareando, algo pasa, y se marean. Porque el suelo, ¿qué? Se mueve. Pues estas tormentas provocan desequilibrio, provocan angustia, terror, se asusta la persona. Entonces, las circunstancias que tú y yo vivimos representan la tormenta cuando tú estás dentro de la barca con el Señor Jesús. ¿La tormenta te ha asustado? Mira, los vientos en alta mar, los vientos se pueden usar para guiar las grandes naves, los barcos, con sus velas, ¿verdad? Y dice que aquellos barcos que no tenían motor eran guiados por los vientos. Y estos vientos pueden ocasionar tres cosas en una barca o en una nave. Lo primero, que la pueden dirigir y llegar al origen donde quieren llegar. Eso es una causa que pueden hacer los vientos, llevarlos a su destino. Otra causa es desviarlos de su destino. Van para allá, pero si no saben usar las velas, el viento los va a llevar para un lado contrario. Aunque el viento sople para acá y tú vayas para allá, las velas se ponen de tal forma que el viento en contra, pero te puede llevar a ese lugar. De alguna manera te lleva. Entonces, lo primero, o te lleva a tu destino. Lo segundo, te desvía de tu destino. O la tercera causa es que destruye la nave y todo lo que en ella hay. Aquí dice la historia que el viento era tan fuerte que echaba las olas dentro de la barca de tal manera que se hundía. Estaba destrozando aquella barca. Las circunstancias que tú y yo vivimos, mi hermano, son circunstancias que tú sientes que te desequilibran. Porque hay familias divididas, si Dios está ahí. Porque hay hogares destruidos, si Dios está ahí. Porque la salud está por el suelo, las finanzas, ni decir, si Dios está ahí. Nosotros con mi esposa vamos a cumplir 19 años de casados. No es que estemos viejos, ¿no? Por favor, no malinterpreten. En noviembre hacemos 19 años de casados. 19 felices años, ¿verdad? Ay, como diga lo contrario.
19 felices años, amén. De recién casados, nadie daba un peso por nosotros. Un duro, como dicen aquí en España. Nadie daba un duro por nosotros. Ese hogar no va a durar, no se case con ese muchacho, no, eso. Pues nosotros nos montamos en la barca con el Señor y dijimos, vámonos. Y le dije a mi esposa, vamos a llegar allá. Y dijimos al Señor, vente con nosotros. Y nos montamos en la barca. Pero ¿sabes qué sucedió? Que cuando íbamos rumbo a nuestro destino vino ese fuerte viento. Y se empezó a levantar la gente. Y empezaron a venir problemas. Y la economía la economía nosotros no llegamos a aguantar hambre por pura misericordia de Dios. Pero yo recuerdo, aquí está mi padre y puede dar fe de lo que estoy diciendo. Yo trabajaba con mi padre, vivíamos en Bogotá, la ciudad es muy grande, y trabajábamos en otro barrio de donde vivíamos. En autobús, el autobús se demoraba más o menos como media hora, ¿no? De la casa a la empresa, como media hora en autobús. Pues andando se echaba uno casi 2 horas. Yo recuerdo que con mi padre nos íbamos y él pagaba el transporte de ida y yo pagaba el de vuelta. Y así hacíamos todos los días. Llegó un momento en el que yo no tenía ni para el transporte. Y mi padre ni se enteraba. Porque yo sé que si yo le decía, papá, no tengo para el transporte, él lo iba a pagar. Pero a mí me daba vergüenza, siendo ya casado, con un niño, mi niño tenía 7, 8 meses, y decirle, papá, no tengo para el pasaje. No, yo me sentía mal, como ese orgullo. Así que yo no le dije nada. Y recuerdo, mi padre trabajaba en una nave y yo en otra, eran cosas diferentes, pero el mismo dueño. Y a veces teníamos horarios diferentes. Entonces mi excusa fue decirle a mi padre, papá, mañana entro más temprano. Vete tú por tu lado y yo por el mío y allá nos vemos, porque yo voy a llegar más temprano. Pero era porque no tenía para el bus. Y me levanté 2 horas más temprano, me alisté y me fui andando. Y llegué a la empresa andando, y cuando llegué, al momentico llegó mi padre. Y él ni se enteró. Por la tarde igual. Por la tarde, mijo, ya es hora de irnos. No, papá, me tengo que quedar haciendo esto. Vete adelante, yo me voy más tarde. Era porque no tenía para el pasaje. Así que mi padre salía, y cuando ya salía yo iba, me cambiaba y me iba andando para la casa. 2 horas de camino, cansado, con hambre, porque el almuerzo, resulta que salíamos a almorzar, a veces llevábamos almuerzo, otras veces comíamos en restaurante, la mayoría salíamos al restaurante y pues cada quien pagaba su almuerzo. Como yo no tenía, a la hora del almuerzo, hijo, vamos a almorzar. No, papá, yo voy más tarde, ve tú. Y cuando él salía, pues todos teníamos que salir, nadie se quedaba adentro, pero yo esperaba que todos salieran y salía detrás sin que se dieran cuenta y me iba para un parque y me sentaba en una banca y esperaba que se pasara la hora del almuerzo. Y mi padre no sabía eso. Y pasaba las horas ahí sentado todos los días, sin almuerzo. Y me iba a trabajar y cansado llegaba a casa caminando. Y recuerdo que mi esposa cogía a mi niño y se iba a visitar a los papás. ¿Y sabe a qué hora llegaba a visitarlos? A la 1 de la tarde, a la hora del almuerzo. Hola papá, te traje el niño para que lo veas. Y almorzaba con sus padres, pero ellos ni se enteraban que era que en casa no había que comer. Así pasamos algunos meses, porque el dinero no alcanzaba. Y empezamos a pasar circunstancias, pero yo decía que cruzamos, porque mi esposa sabe que cuando yo me propongo algo, lo consigo. Y yo le dije, Señor, vente conmigo, vamos. Pero algo pasaba, aunque Dios estaba con nosotros. Un día un pastor muy usado por Dios le hablaba en profecía, pero también le mostraba cosas que podían pasar. Y aquel pastor le dice a mi esposa, le dice, yo te veo, en 2 años te veo, con 2 niños pequeños, teníamos solamente uno, Abrayitan. Yo te veo con 2 niños pequeños, separada y trabajando en casas de limpieza. Cuando a mi esposa le dicen esto, eso no era en nuestros planes. Ni era lo que yo quería para mi familia. Así que cuando el pastor dijo eso, yo dije, uy, aquí, Dios mío, yo como que esto me asustó y dije, no, Señor, por favor, no permitas eso, Señor, que algo pase, pero no permitas que pase esto.
Pues a los días empezamos a vivir cosas en nuestro hogar. La gente, como te digo, no era que apoyara mucho, sino todo lo contrario. Me imagino lo que decían, porque si nos veían de pronto como mal económicamente, pues ya tú sabes lo que la gente podía hablar. En fin, habían vientos, el agua estaba negando, el agua ya casi nos volcaba. Así que bueno, una noche, recuerdo que estábamos acostados, durmiendo, y así como entre el sueño, yo escuché que mi esposa hacía... Y eso me despertó. Pero yo me desperté y me quedé así escuchando. Dije, o está llorando o tiene gripa. Y me quedé prestando atención y me di cuenta que estaba llorando. Y como que hablaba en voz alta, como pensando, y hablaba, y dijo, muy suavecito, dijo, ¿por qué me casé? Así como apretando los dientes, ¿por qué me casé? Cuando ella dijo eso, a mí me cayó como un baldado de agua fría. Y yo ahí haciéndome el dormido, empecé a analizar, ¿por qué si estamos bien? No estábamos peleados, estábamos aparentemente bien, que estábamos cruzando situación difícil, sí, pero ella ya estaba pensando, ¿por qué me metí en esta barca? Así que eso a mí me dio como, se está arrepintiendo. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo la trato bien, aunque nos faltan cosas, pero trato de hacerlo bien. Y eso como que me retumbó y dije, algo tiene que pasar. Pues en esos días quedó embarazada. Y nació nuestra niña, mi princesa. Y cuando nace mi niña, recordé la palabra que Dios le había mostrado a ese pastor. Para completar. 2 niños pequeños, porque Brayitan tenía 1 año y medio, que es lo que se llevan, 1 año y medio, y ahora la niña recién nacida. Y yo veía lo que Dios le había mostrado a ese pastor, una mujer con 2 niños pequeños, al punto del divorcio, o sea, ya casi nos divorciamos. Iba a tener que irse a trabajar y a mantener a sus hijos. Y yo dije, uy, Dios mío, cuando nació mi niña, me dio alegría, pero a la vez me asusté y dije, se está cumpliendo. Y aunque estábamos bien en la iglesia, aparentemente Dios estaba con nosotros, estaba en mi barca, pero esos vientos no me estaban llevando a mi objetivo. Los vientos me estaban desviando y ya estaban haciendo y ocasionando daños en los que estaban conmigo en la barca. Así que esto fue un despertar para mí. Le dije, Señor, aquí algo tiene que pasar. Y lo que yo hice fue el tercer punto que tengo acá. Di conmigo, despierta al maestro. Dile al que está a tu lado, despierta al maestro. Si mi hogar se iba a destruir, mi hermano, no era por los fuertes vientos, escúchame. Si mi hogar se hubiera destruido, porque hoy cumplimos 19 años y no nos hemos separado un día, por la misericordia de Dios. Pero si hoy estamos aquí, es no por culpa de la tormenta nos hubiéramos separado, no por culpa del seísmo, no por culpa de lo que nos atormentaba, sino porque yo había decidido tomar el control de mi barca y yo me estaba dejando desviar por los fuertes vientos. Y aunque el Señor Jesús estaba ahí, ¿puedes poner la imagen, la primera imagen, porfa? Aunque el Señor Jesús estaba dentro de la barca, pero Él estaba allá. En ese momento el Señor ya no dormía. Llegó un momento en esa historia en que el Señor estaba cansado, porque dice la Biblia que Él estaba todo el día predicando a la orilla, estaba cansado, y cuando llegó la noche le dice a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Así que empiezan a navegar y el Señor se cansa, está cansado y se duerme. Pero cuando cruzan la tormenta, en ese momento Él ya no está dormido, porque los gritos, el movimiento, todo esto lo despierta, pero Él se queda esperando la reacción de sus discípulos. Así que el Señor Jesús estaba conmigo en aquella barca, en aquel objetivo, pero estaba esperando la reacción de sus hijos. A ver en qué momento le decíamos, Señor, toma tú el control. Señor, ven y dirige tú la barca porque nos vamos a hundir. Señor, ven y toma tu lugar porque nos estamos desviando. Hay familias, mi hermano, que se están destruyendo no por culpa del viento, escúchame. La culpa no es de la tormenta que estás atravesando. La culpa no es de los fuertes vientos. La culpa es que tú no le estás dejando el control de tu barca al Señor. En esa barca, tú le dices, Señor, súbete que vamos para allá.
Pero en aquella barca el Señor dijo: muchachos, súbanse, porque vamos para allá. El que habló fue Él. En tus planes el que habla eres tú. En mi barca el que hablé fui yo en ese tiempo. Yo le dije: vamos, porque vamos para allá. Y el Señor estaba conmigo, pero estaba ahí sentado. Y cuando yo le dije: toma el control, las cosas empezaron a empeorar. Y venían más fuertes vientos. Y venían más cosas. Pero el Señor tomó el control. Y mira lo que dice el verso número 38, porfa. ¿Están conmigo? No se me vayan a dormir. El verso 38 dice así: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira, yo te voy a decir algo, iglesia. Escúchame esto. Si el Señor está contigo en la barca y tú le dices: Señor, quiero que tomes el control, el Señor no va a impedir las tormentas. Escúchame. El Señor no va a impedir los fuertes vientos. El Señor va a tomar el control de los vientos. El Señor va a tomar el control de tus finanzas. El Señor va a tomar el control de tu familia, de tu salud. El Señor va a tomar el control, pero no te los va a evitar. Porque es el error que a veces caemos muchos. Pero si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me sucede esto? Pero si Él dice que está conmigo, ¿por qué pasamos esto? Porque estás pasando una tormenta. Pero si el Señor tiene el control, esto no te va a destruir. Esto no te va a desviar. Esto te lleva a tu objetivo, porque te lleva. ¿Cuántos creen que el Señor puede tomar el control de la salud, de tu familia, de tus finanzas? Mira, si el Señor dice que te bendice, te bendice. Si el Señor dice que vayas y toques la puerta de una empresa, mira, así no estén recibiendo gente. Créeme que si tú vas y le dices: aquí me ha mandado el Señor dice: yo di la orden, entra y trabaja. Porque no depende de un jefe, no depende de una empresa, no depende de una vacante, depende de lo que Dios tenga para tu vida en el momento perfecto. Amén. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Dejarle el control a Dios. Que tú le digas: Señor, estoy pasando por tormenta. Señor, esto me agobia. Señor, esto me asusta, esto me está destruyendo. Mira mi casa, mira mi vida, mira mi familia. Señor, ven y toma el control tú. Amén. ¿Cuántos pueden hacerlo? Ponte sobre tus pies, tenga la bondad, mi hermano. Di conmigo: despierta al maestro. Despertar al maestro es decirle: Señor, mira esto que estoy viviendo. Toma el control. El proverbista dijo: hay camino que al hombre parece recto. Escucha. Hay camino que al hombre parece recto. Bien. Bendición. Pero su final es final de muerte. ¿Sabes qué significa eso? Que vas en la barca. No lo dude, mi hermano. Si lo duda, ya estás fallar. A que las olas te vuelquen. ¿Eso quieres? Esperar a último minuto cuando ya corras el mayor peligro y ahí sí decirle: Señor, toma el control.